Continuamos en nuestra franja informativa. Hoy es el momento para las opiniones y hoy estas van a girar en torno al celibato en la iglesia. Las fotografías y declaraciones del padre Alberto Cutié, un sacerdote que a través de los medios de comunicación ha llegado a muchos creyentes católicos con un mensaje importante. Esta imagen se desmorona después de estas imágenes y pone nuevamente en el tapete de la discusión el tema del celibato en la iglesia católica. Y precisamente hoy vamos a conversar sobre ese tema. Y con nosotros, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, nuestro invitado para hablar de este importante y delicado tema. Gracias por acompañarnos, Monseñor. Gracias, Rafael. Buenos días a ti y a todos los que nos están acogiendo en sus casas en este momento. Un gran abrazo para todos en este tiempo pascual. No solo las fotografías del padre Alberto, también los hijos del presidente Lugo, quien estaba también dentro de la iglesia, hacen pensar que algo está pasando en torno al tema del celibato, desde el año 300 de la era cristiana, y vuelve a poner que algunos creen esto va en detrimento de la Iglesia Católica y que debería de evitarse. ¿Cuál es su opinión, Monseñor, respecto a esto? Ante todo, agradecerte la oportunidad de estar acá porque la gente debe saber qué pasa y qué pensar de lo que sucede a la luz de la fe. Yo vine con muchísimo gusto porque he oído tantos comentarios de gente preocupada, angustiada, desconcertada. Hablemos entonces con mucha franqueza y con mucha sinceridad. Fíjate que hay un texto del Evangelio con el que quiero comenzar. Jesús está hablando del matrimonio sobre el divorcio. Y él dice, no se puede. Dios hizo las cosas de otra manera. Pero ¿por qué Moisés la permitió? Por la dureza de su corazón. Y luego, a continuación, dice, los discípulos de Jesús le dicen, si tal es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. Él le respondió, no todos son capaces de aceptar esta doctrina, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay incapacitados para el matrimonio que nacieron así del seno, a quienes así los hicieron los hombres, y hay incapacitados que ellos mismos se hicieron así por el reino de los cielos. El que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. Está en Mateo 18, a partir del versículo 10. Fíjate que la palabra que se usa es eunucos, ¿no? Gente que está castrada o que es incapaz de una relación sexual. Y Jesús, con esta palabra fuerte, habla del celibato como un don de Dios. Y que mucha gente no entiende. Y que es parte de la propuesta cristiana en un mundo que predica otra cosa para todos. Y por eso viene la discusión, entonces, ¿debe ser optativo o no? Y tenemos dos casos en la iglesia oriental, que permite el matrimonio de los sacerdotes, con una excepción. Al escoger un obispo, le escogen de los que no se han casado. Y la iglesia latina, en la que el celibato es obligatorio, tú hacías un recuerdo histórico, a partir de cuándo es que el celibato es obligatorio en la iglesia. Ya hablaremos de eso en otro momento. Y si es una ley que puede cambiar, sí, porque es una ley eclesiástica, no es un mandato, digamos, de Jesús. Él lo pone como una propuesta que no todos pueden entender y no todos pueden acoger. ¿Hay una crisis en la iglesia por este tema? ¿Debe ser algo que debamos verlo así, como algo que pues bueno, hoy es demasiado difícil de cumplir y por lo tanto es un síntoma de crisis de la fe? Voy a contarte una anécdota que me pasó en Francia. En Francia salió un libro que era el libro de cabecera de los obispos porque era sobre la crisis de vocaciones en Francia. Es una pirámide al revés. Arriba un montón de gente ya de la tercera edad, abajo casi nadie, casi no hay vocaciones. Entonces se planteó, debemos suprimir el celibato para que haya más vocaciones. Y yo estaba en Cáritas Francia. Había padres de todo el país que eran encargados de la pastoral social y yo les saqué el tema. Y uno me dijo, es por el celibato. Muchos jóvenes no se atreven a entrar a los seminarios. Ese es un caso. Si hacemos una encuesta en El Salvador, ¿qué pasaría? No se ha hecho. Se han hecho en otros países las encuestas. Y ciertamente yo llevo pensando en el tema casi toda mi vida y he llegado a una conclusión. Sin una opción por Jesucristo no se entiende el celibato. Y así es como lo enfoca la Iglesia, sobre todo después del Vaticano II.
En esta perspectiva es un anuncio al mundo de algo distinto. Y por eso están también los votos de los religiosos, de pobreza, castidad y obediencia. Ante tantos ídolos como el dinero, el poder, el placer, está la propuesta de Cristo de una entrega total al Señor y a la gente por el reino de los cielos. Ese es el enfoque único en el que podemos entender un poco este misterio del celibato, que es un don de Dios que hay que pedir con humildad y cuidar como un tesoro en vasos de barro. ¿Y cómo entender cuando alguien falla, cuando con esa trayectoria espiritual precisamente cae y rompe su celibato? Fíjate que yo he estado pensando mucho en el caso del padre Alberto, aquí lo veíamos en sus programas, en otros canales también, la gente que estaba siguiéndolo atentamente, así como seguíamos a Rómulo Emiliani y a otros predicadores, quedó muy golpeada. ¿Qué pensé yo? Tres cosas. Primero, leí la carta del arzobispo de Miami, donde él pide perdón a la gente por el escándalo y llama al padre a una actitud de conversión, y hay una norma disciplinaria: deje por ahora la parroquia. Esperaba que iba a decir el padre cuando finalmente apareciera en público. No conozco las declaraciones completas, sino que fragmentariamente, y he sentido que tuvo un abordaje un poco distinto del que yo me esperaba. Y actualmente el tercer elemento es qué pensar de este fenómeno de las estrellas, digamos, de las pantallas chicas. Bueno, es un punto a pensarlo, porque hay ahora un fenómeno en un montón de países de gente que se hace conocer por la televisión para dar un mensaje religioso y que de repente puede desconcertar a la gente cuando se ve que en su vida no todo es coherente. Por tanto, conclusión, hay que vivir esto con coherencia y con humildad, de lo contrario es un desastre. ¿No debería esto impactar nuestra fe realmente o cómo, monseñor? Entendiéndolo en el sentido del crecimiento y conformación de la Iglesia y que estas cosas sucedan en la Iglesia Católica. Digámoslo al revés. ¿Qué pasaría si ante estas situaciones la Iglesia olvidémonos del celibato? Y aquí viene a la parte ya más confidencial. Quienes tenemos este ministerio nos damos cuenta de lo que significa como fecundidad espiritual el celibato. Voy a ponerte un ejemplo límite, que es un hecho histórico que pasó aquí después de la ofensiva del 89, en el mes de noviembre. Monseñor Rivera y yo estábamos en el arzobispado, amenazados de muerte. Y él dijo: nos quedamos. Porque el nuncio nos pidió que nos fuéramos a la nunciatura para proteger nuestra vida. Y no lo pensamos dos veces. Había que estar con la gente, arriesgándose con ella. Pasó la ofensiva. Muchos líderes religiosos se habían ido del país, de las iglesias evangélicas. Pasaron unas semanas, me vi con un dirigente de una iglesia histórica y me dijo: ahora entiendo por qué el celibato tiene sentido. Yo quería quedarme, pero mi esposa y mis hijos me obligaron a irme del país con ellos. Ustedes se quedaron. Ahora entiendo el celibato. Fíjate, ahora ya aplicándolo, uno, al no tener esposa ni hijos, su corazón está para Cristo y la comunidad. Ese es como el esposo de uno, la comunidad. Y uno tiene una ilusión en esa entrega y uno es feliz en esa entrega. Ahora, cuando uno pierde la ilusión por Cristo, la pasión por el reino, ahí vienen los problemas. Entonces, conclusión, los que estamos en esto, o están preparándose para esto, mantenemos esa atención al reino y a Cristo, o realmente nuestra vida va a ser una incoherencia y no vamos a ser felices. Hay otro elemento, y es que está demostrado que los padres que dejaron el ministerio para casarse, se han hecho estudios sobre eso, la mayoría fueron un desastre como esposos, ¿no? Después podemos hablar de eso. Usted, en su largo caminar dentro del sacerdocio, usted mismo lo ha dicho, esta opción que sigue siendo voluntaria en ese sentido, que se asume voluntariamente, es muy difícil, ¿no? No debe ser nada sencillo, pero es lo más enriquecedor para la construcción de la fe o la construcción de la Iglesia. ¿Cómo entenderlo dentro de ese mapa interno de cómo funciona el sacerdocio?